Damas y caballeros, desde Guaynabo, Puerto Rico, ayuden a recibir con ustedes Doble Diamante, fundador, Iván Morales. All right, muchas gracias, Douglas. Dougie Dog in the house. Saludos, buenas noches a todos. Mi nombre es Iván Morales, transmitiendo desde Guaynabo City en Puerto Rico. Así que aquí me encuentro en el estudio de Excess, transmitiendo, y esta noche es una noche súper especial. Esta noche le damos la bienvenida a todos los países que están conectando. Hay muchos países representados. Estoy aquí simultáneamente. Tengo aquí una iPad con un chat que está abierto, así puedo ver lo que está sucediendo, aunque hay un poco de delay, pero bueno, ay, mira, ahí está Adrián, buenas noches. All right, tenemos por acá personas de Chicago, de México, de la República Dominicana, de Argentina, de Puerto Rico. All right, amazing, excelente. Bueno, entonces esta noche lo que vamos a estar haciendo es que tenemos un invitado especial en este hub de e-comercio, una persona súper amazing, como nosotros decimos, ¿no? Antes de presentarlo, si hay personas que están nuevas aquí, ¿ok? Que están conectando, hace media hora atrás tuvimos una espectacular presentación live, ¿ok? Aquí mismo por YouTube con Héctor Aponte, mi amigo de Cabo, Puerto Rico, Héctor Aponte. Hizo un trabajo sensacional explicando lo que es el comercio social móvil, ¿ok? Los que no estuvieron en ese live lo pueden ver con el link. Les recomiendo que lo hagan. Mientras tanto, yo les voy a dar un poco, en un resumen, lo que nosotros hacemos, ¿ok? Nosotros básicamente hacemos lo que es el comercio social móvil. Y al día de hoy, ustedes saben que muchas industrias están cambiando a lo que es este mundo de ventas online. Pero más que online, móvil, porque al día de hoy todo el mundo tiene un móvil. O sea, ¿cuántas personas nosotros conocemos que tienen ya un aparato como este? ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente, a través del comercio social, donde nos convertimos en microinfluencers, ¿ok? Estamos promoviendo productos que realmente nos gustan a nosotros en las redes, a través de nuestras plataformas. Y entonces vamos a tener una tienda online, esta tienda donde nuestras relaciones, digamos, nuestras amistades, relaciones, familiares, compañeros de trabajo, ¿ok? Van a poder comprar productos de primera, segunda y tercera necesidad, y de repente eso crea unas utilidades, ¿ok? Los productos son fenomenales. Aquí yo tengo varios de ellos. Yo les recomiendo este producto en especial para el mercado de Estados Unidos. Se llama Less Stress, ¿ok? En combinación con el Sweet Dreams. Estos son gummies, ¿ok? De amigables vegetarianos, pero son productos que te ayudan a relajarte, a poder dormir bien rico, bien chévere. Tenemos otros productos que son de energía, productos que son, digamos, este es de vitamina B con milk thistle. Esto tiene ácido hialurónico, que está muy de moda. Entonces son shots de colágeno para trabajar con el colágeno. Tenemos ahí también proteína vegetal. Bueno, la idea es que a través de esta microempresa, y decimos micro porque se comienza en pequeños, ¿no? La idea es que tengamos una clientela, y a través de esta clientela, ¿ok?, podamos generar utilidades de 13 hasta $75 diarios, lo cual es muy interesante, colocando nuestra tienda en los móviles de nuestras relaciones, ¿ok? De esa manera el volumen empieza a moverse. Tenemos los productos espectaculares, unas garantías increíbles de 180 días. La compañía que nos está dando el soporte, ¿ok?, que nos permite hacer este tipo de negocio de comercio social y que se encarga de hacer la entrega, la garantía, es una compañía que nosotros conocemos hace 60 años atrás. O sea, una compañía que se conoce hace 60 años atrás, y lo que mucha gente no conoce es que ha invertido 500 millones en plataformas móviles, que es la que estamos nosotros desarrollando. Y la compañía es Amway. La compañía es Amway, y si nosotros estamos aquí conversando con personas que conocen de Amway hace un año atrás, no saben absolutamente lo que está pasando en el mundo hoy día, ¿ok? Así que nosotros estamos con una tendencia, y aprovechando esa tendencia, apalancándonos en lo que es, como les dije, el móvil para crear microempresas. Y uno podría tener 10, 15, 20 clientes al mes que compren en nuestra tienda, y de repente eso crea unas utilidades, y de repente ahora si uno crea lo que se llama una comunidad de otros microempresarios que hacen lo mismo, pues imagínate que el volumen se dispara. Y entonces eso es lo que ha pasado. El año 2020, Héctor Aponte dijo algo interesante: ha sido el mejor año
para todos nosotros. El 2020, cuando muchas personas estaban un poco preocupadas, personas que tenían negocio, de repente pararon en seco. Nuestro negocio lo que hizo fue que voló bajito, una cosa impresionante, y esa es la oportunidad que estamos ofreciendo a ustedes. A través de lo que es el comercio social móvil, tenemos entonces un programa educativo espectacular, ¿ok? Uno de los equipos más impresionantes, que es el equipo de e-comercio, Familias Confiables, Sueños Ilimitados, que tenemos esta noche el privilegio de tener con nosotros aquí en vivo, ¿ok? Para todos ustedes, una pareja que para nosotros ha sido súper importante en el desarrollo de todo esto. Ellos tienen un nivel súper espectacular, se le conoce como diamantes ejecutivos, y son segunda generación, ¿ok? Son segunda generación y tienen un negocio espectacular. El negocio de ellos cumple, creo, si no tiene ya 40 años. Imagínate, son de esos negocios que tienen un éxito espectacular por todo el mundo, y va a estar esta noche explicando y compartiendo sus experiencias y sobre todo el arte de lo que es colocarse metas. Así que ya para arrancar con este Hop Live, vamos a presentarles a ustedes a nuestro gran amigo desde la Florida, el señor Ken Woods. All right, welcome, my friend. Super Ken, how you doing? All right, all right. Welcome, my friend. I'm doing good. How are you doing? All right, I'm going to be translating. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo tú estás? ¿Todo chévere? Voy a estar traduciéndolo. You were talking about some of the products. Estabas hablando sobre algunos productos. And I just wanted to share with you, there is really a lot of power behind some of our products. Y quería mostrarte que hay mucho poder detrás de nuestros productos. But I got to be honest, some of them, they don't taste as good as some of the others. Pero te quiero decir que la verdad que hay unos que no saben tan buenos como otros. I'm telling you, stay away from the yellow one. Don't eat that one. No te comas, mantente alejado del amarillo. Well, Ken, that's a product for the face. Eso es un producto para la cara. Eso es un producto para la cara. I don't think you can eat that one. But it smells like you can eat it. Huele tan sabroso que te dan ganas de comértelo. We're joking. Estamos bromeando. And it gets in your teeth. Se te meten los dientes. Well, listen, thank you for helping out tonight. I really appreciate it. Bueno, gracias por ayudarnos con esto esta noche. Realmente lo aprecio. And Douglas, thank you very much for helping us this evening. Y a Douglas, gracias por ayudarnos esta noche. And I'm watching the chat right now, and oh my goodness, we have people from everywhere. Y estoy observando el chat y wow, tenemos personas de todos lados, todo el mundo. From Misiones, we've got people from Valencia, from Florida, everywhere. Personas de Valencia, Misiones, de todos lados. Yeah, Mexico, Dominican Republic, El Salvador, Chicago, everywhere. So thank you for joining us. Así que gracias por participar esta noche. And I want to be super respectful of everybody's time tonight. Y quiero respetar el tiempo de todas las personas aquí esta noche. And I'm going to go through some information. Y voy a pasar por alguna información. And then anytime, feel free to comment, Ivan. I welcome it, so that'd be great. Sí, y cuando quiera y te sientas que quieres comunicar algo en confianza, Iván, lo puedes hacer. Thank you, Ken. And I'm going to be asking for some audience involvement. Y voy a estar pidiendo cooperación de las personas que están conectadas. But the big thing that I want us to think about this evening is what was promoted. Pero lo que quiero que tengan en mente esta noche es lo que promovimos, lo que se promovió. And that is that tonight is a workshop. Así que esta noche es un taller. And this workshop really requires you to get a pen or your iPad, whatever you want to use. Y esta noche, pues, es requerido que agarres tu bolígrafo o lo que tú quieras, tu iPad o have some paper. Tener algún papel, libreta. Because you're going to need to take some notes. Porque va a ser necesario que tomes nota. So tonight, this is our plan. Así que esta noche este es nuestro plan. In less than the next 57 minutes. Y en los próximos 57 minutos.
even though you're getting this in English and Spanish. Aunque lo estás tomando en inglés y español traducido. We're going to put together a business plan for your business. Vamos a montar un plan de negocio para tu negocio. And I don't want you to think of it as a formal business plan that you would give to a bank. No quiero que lo veas como un plan de negocio formal de esos que tú le llevas al banco para. This is not something where you're going to have an executive summary. Aquí tú no vas a tener un resumen ejecutivo. Right? No company description, no, not going to talk about your products and services, market analysis, none of that stuff. Nada de marketing, análisis de producto, nada de eso. This is about putting together a plan that's your game plan for the rest of 2021. Así que esto es de montar un plan de trabajo que te va a guiar en todo el año 2021. What I want you to think about is this is going to be a one-page plan that is going to help you to put your goals into actionable information. Así que la idea que quiero que veas es que esto va a ser como un plan en una hoja que tú vas a poder entonces accionar tu negocio mediante estas metas. And so Ivan and I and Douglas and he's going to play around with some information. Así que pues, Douglas, Iván y bueno, vamos a estar jugando con alguna información. It's going to be less important for you to see Ivan and I than see what is going to be on my screen and just to hear us. Así que va a ser menos importante que nos veas a nosotros a lo que se va a estar mostrando en la pantalla. Dougie Fresh, can you throw up my screen for a minute? Douglas, ¿puedes poner la pantalla mía un momento? Perfecto. Awesome. Okay. So what I want you to know is we're going to go through some exercises here. Vamos a pasar por algunos ejercicios ahora. And you're going to have to forgive me because I did not let Ivan look at any of my Spanish. This is right out of Google Translate. Y me van a perdonar porque no le dije a Iván que viera lo que tengo aquí traducido. Esto se tradujo desde Google directamente. Right. So if some of this Spanish is not correct, Así que si alguna de estas palabras en español no están correctas, pues no están correctas. So don't worry about that. Don't get hung up on my bad Spanish. Así que no se pongan melancólicos con el asunto, lo que quiso decir. Before we get started, very briefly, well, here's what I want you to understand. I want you to think about why are we putting our goals down? Así que antes de comenzar, lo que quiero que tengan presente es por qué. Why take the time to actually write things down like this? ¿Por qué tomarse el tiempo de anotar este tipo de cosas? And you know, what I would share with you is that really it's about taking ourselves out of autopilot. Así que la idea es compartir sobre quitarte de piloto automático. Because, you know, here we are, it's the end of January. Estamos terminando, o sea, mira, estamos terminando ya enero. Most of us have already forgotten about what we said we wanted to do on the 1st. Ya muchos de nosotros nos hemos olvidado de lo que dijimos que queríamos hacer el día 1. And what has happened is for Jennifer and I, and maybe for you too, our habits are what keep us going. Y lo más probable que es lo que nos ha pasado a nosotros es que hay hábitos que están corriendo automáticamente. Most of the time, I don't even think about what I'm doing. I just have things that I always do. Muchas veces ni estoy pensando lo que estoy haciendo. Son cosas que estamos simplemente haciéndolas porque siempre las hacemos. Goals help us to get motivated to take action. Las metas nos ayudan a poner la acción y arrancar. What I have found is that goals help us to create energy. Lo que he encontrado es que las metas nos ayudan con tener energía. Right? There's nothing like working on a goal to help give you purpose to your day and to your life. Y nada mejor que trabajar en una meta porque te da propósito en tu día. So the plan that I want us to develop tonight is not meant to be a burden. Así que no queremos que este plan sea como una carga. This is not a plan that Ivan is making for you. Esto no es un
plan que Iván está haciendo para ti. right? Or your upline. This is your plan. O tu offline. Esto es tu plan. This is going to be an evening to help you create your plan of action, your system for success. Esto es un plan que te va a ayudar a crear ese plan de acción y que te lleve a lograr ese éxito que tú quieres. The other thing that goals and a game plan, the other thing that it does for us Lo otro que estas metas y este plan de trabajo nos da is I feel they help to create clarity for us. yo creo que nos permite tener claridad. Because you know what? We all have a lot of distractions. Porque la verdad es que tenemos muchas distracciones. I'm not just talking about negative distractions like time wasters. No estoy hablando simplemente de cosas que nos hacen perder el tiempo. But I'm talking also about distractions that may be opportunities that we need to push aside while we're focused on our goals. O tal vez de distracciones que son oportunidades que se presentan que tal vez nos van a alejar de nuestras metas. Now, before you think that I'm going to create this magical world, Así que antes de que tú pienses que yo voy a crear este mundo mágico, I want you to lower your expectations. quiero que bajes tus expectativas. What I want to do is I want to create something to help you create something very practical. Lo que quiero que entiendas que vamos a crear algo que sea práctico para ti. Very simple. Muy simple. Maybe something that you can just tack to your mirror. Tal vez algo tan simple como algo que puedas colocar en tu espejo. That's going to fit into your life. Que va a acoplarse a tu vida. Because most of us are working like crazy. We're all so busy doing so many things. Porque muchos de nosotros estamos trabajando, incluso estamos tan ocupados con diferentes cosas. That we can get exhausted. Que la verdad que nos podemos cansar demasiado. And that's not what this is supposed to be about. Y eso no es de lo que esto se trata. So let's get into it. You ready? Así que vamos a comenzar. ¿Estás listo? So here are some things that we're going to do in the next 60 minutes. Esto es lo que vamos a estar haciendo por los próximos 60 minutos. We're going to write down some goals. Vamos a escribir algunas metas. We're going to break them down from annual into monthly, weekly, and sometimes daily goals. Y vamos a como dividirlas a metas anuales, mensuales, semanales y tal vez diarias. We're going to focus not just on the goals themselves, but the process, the actions necessary. No nos vamos a enfocar tal vez en la meta como tal, pero sí en el proceso para hacerla. Then we're going to finalize these, and if you're feeling brave, I'm going to tell you, send them to your upline. Y una vez que lo tengamos finalizado, si te sientes con valor suficiente, te voy a decir, bueno, enviárselas a tu upline. So, right off the bat, así que desde el saque, what are your goals? ¿cuáles son tus metas? What I am looking for now is I want you to be thinking about business goals, personal goals, family goals, can be anything. Lo que estamos hablando aquí son cualquier cosa, metas personales, metas familiares, metas para tu negocio. I don't want you to limit it just to this business. No te limites simplemente a este negocio. So let me give you a few examples to get your mind thinking. Déjame brindarte algunos ejemplos para poner tu mente a correr. Let's use these as some examples. Vamos a utilizar esto como algunos ejemplos. Let's say that one thing that you would like is to have an annual goal of 150 PV in customer volume by the end of December of this year. Vamos a suponer que una de tus metas o objetivos es lograr tener 150 puntos de volumen de clientes para el día 31 de diciembre. Let's say another one is that you want to sponsor 24 people this year. Vamos a suponer que la otra sería que tú quieras auspiciar 24 personas este año. And then maybe another one is that you
would like to lose some weight. Maybe you want to lose 25 pounds by the end of the year. Y digamos que la otra sería que quieres perder, digamos, unos 25 libras antes de fin de año. Maybe you want to pay off some debt before the end of the year. Tal vez quieras antes de que termine el año saldar algunas deudas. Maybe you want to take a trip someplace before the end of the year. Tal vez sea viajar a algún lado antes de que acabe el año. I don't know what it is for you. Yo no sé lo que sea para ti, but here's what I'm looking for. pero esto es lo que estoy buscando. I want you to write down at least 3 goals. Quiero que anotes al menos 3 objetivos. They can be business, personal, spiritual, developmental, family, anything. Puede ser de cualquier área personal, espiritual, de negocio, lo que sea. But I'm hoping you'll have at least one business goal. Pero esperamos que por lo menos tengas uno que tenga que ver con el negocio. All right, so Douglas is going to put up 5 minutes. Así que, Ivan and I are going to go offline. You have 5 minutes to write down some goals, and then we're going to come back to you. okay. Así que vamos a darle 5 minutos, vamos a salir del aire y entonces vamos a tener 5 minutos para que ustedes puedan hacer este ejercicio. We will see you at 8:20 or in 5 minutes. Nos vemos en 5, a las 8:20 nos estamos viendo, hora del este.
All right, so you had 5 minutes. Muy bien. Ya tuvimos. And what I want you now to do, if you're feeling brave, share some of your goals with us. Throw them in the chat. What are some things that you guys are working on? Así que ahora, si te sientes que tienes el valor suficiente y quieres compartirla con nosotros, ponla en el chat y comparte cuáles serían esos objetivos. And I've got my computer set up over here, so that's why I'm not looking at you. Así que tengo la computadora a este lado, por eso no la estoy mirando. Let us know what's on your mind. What are some things that you're thinking about for 2021? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tienes en mente para este próximo 2021? And we know there's a little bit of a delay, so we will wait to see if we have any brave people. Así que sabemos que tenemos un poquito de retraso, pero vamos a ver si tenemos algunas personas bravas esta noche. I see somebody would like to lose 15 pounds, right? Veo aquí a alguien que quiere perder 15 libras. Bien. Let's see, what else here? What's can you read the text? Do you see them, Ivan? Yes, Iván, ¿puedes leerlo? ¿Lo ves? Yes, I can. All Aquí right. Ramiro Permuy dice cierra el plata en marzo. Muy bien. David Pérez dice calificar platino rubí, auspiciar 24 personas este año, comprar mi tubo, hacer un desarrollo de redes sociales y viajar y conocer el mundo. Dice qualified platinum, ruby, sponsor 25 persons this year, buy a tuba, I don't know what that is. A tuba, like music. Like tuba? Oh, okay, good. That's an instrument. Then build the business and travel and meet, know the world, travel around the world. Okay. That's great. Joangel says lograr más, ganar amigos, estar en más forma y llegar al 9%. He says that, win more friends, be in shape and do the 9% level. Okay. Okay. Dana says having one more frontline by February 10th for the masterclass. Very good. Okay. Aquí Sofiando says he wants to earn 600, make 600 points, PVs, 24, sponsoring 24, and earn from 400 to 600 in earnings. 600 puntos por persona, 24 auspicios y $460 en ganancia. Santiago says, paying all debt, pagar todas las deudas, muy bien. Espectacular. Let's see. It says here, so it's Romanian, it's going so fast. Va tan rápido. Marga Rodriguez, she says, sponsoring six new IBOs by between February and March, and April, qualifying 9%. Okay, beautiful. All right, so let me stop you there. Okay, so voy a detenerlo aquí un momento. Thank you guys for playing our game here with us. Gracias, amigos, por jugar el juego aquí esta noche. So let's talk about breaking down these goals. Vamos a hablar de glosar estas metas. Really, for a goal to be effective, Ivan and I would share, having an annual goal is not enough. We need to break it down. Sí, para que una meta que sea efectiva, Iván y yo estamos de acuerdo con que una meta anual no es suficiente. Right, we need to go from annual to monthly to weekly and maybe to daily. Sí, así que tenemos que desglosar esa meta a mensual, semanal y capaz que también diaria. What I would share is you want to take your annual target. Lo que quiero es que la meta anual and split that up into monthly and weekly activities.
Y quiero que dividas esa meta anual, la dividas en actividad mensual y semanal. Because the activities are going to be what gets you to your goal, not just thinking about your big goal. Así que la idea de esto es que te va a permitir determinar no en la meta global, sino en el desglose. ¿Qué vas a hacer para que sea más efectivo? So how do we do that? ¿Cómo hacemos eso? You saw my early examples. Viste mi ejemplo anterior. Okay, so what I want you to do is I want you to let's go through this example together. Vamos a repasar por este ejemplo juntos. Let's say that you had a goal to do what I suggested earlier. Vamos a suponer que tienes una meta de hacer lo que sugerimos hace un momento atrás. You want to generate 150 PV in customer volume consistently every month by the end of the year. Quieres tener, digamos, una meta de generar 150 puntos de clientes mensualmente hasta para fin de año. Every market's going to be a little bit different. Cada mercado va a ser un poco diferente. And you're going to have a feel for your business, what you feel is a reasonable client number. Y la idea es que tú tengas esa apreciación de qué será bueno para tu negocio donde tú estás. In the U.S., we have, here in Florida, where I live, we have free shipping for orders that are over $99. Aquí en Florida, donde yo vivo en Estados Unidos, tenemos entrega gratuita para órdenes de más de $99. So, you know, what that means to me is that's about a 30 PV order. Así que lo que eso más o menos significa es una orden de 30 puntos. And it makes sense to me that customers, maybe would stretch, as opposed to just buying, one product, they might stretch and buy enough to hit free shipping. Así que no significa que ellos van a comprar simplemente un producto. Tal vez van a estirarse un poco y van a comprar algunas cosas adicionales para aprovechar ese envío gratis. The point here is you see that I'm doing the mental exercise of actually thinking through what's achievable, not just saying a number. Sí, que lo que estoy haciendo aquí es creando un ejercicio mental para realmente ver qué es lo que es lograble para este ejercicio, esta meta. So for me, I'm thinking 5 customers that maybe do 30 PV every month. Así que para mí podrían ser tener 5 clientes que hagan ese volumen mensualmente. 30 But puntos. unfortunately, what I know is that 5 people don't always buy every month. Pero desafortunadamente, yo sé que 5 personas no te compran todos los meses. Right? Meaning the same 5 people don't buy 30 PV every single month. Me refiero a que esas mismas 5 personas no son las que te compran todos los meses. Ivan, you're not going to believe this. Iván, no vas a creer esto. I even have some IBOs that don't even do 30 PV in personal volume every month. Yo tengo algunos empresarios que ni hacen 30 puntos para ellos mismos mensualmente. Which is crazy because some of these things are delicious. Porque es bien loco, porque es que algunas de estas cosas saben sabrosísimas. I'm just kidding. Don't eat artistry. Estoy vacilando, no se coman esa crema. So what that means to me is that I'm probably going to need 15 to 25 customers that buy occasionally. Así que lo que eso significa para mí es que voy a necesitar tal vez de 15 a 20 clientes que compren ocasionalmente. Because I can probably have out of those 15 to 25, and maybe it's different for you. Porque posiblemente yo tenga de esos 15 a 25 clientes, posiblemente sea diferente para ti. And maybe I'll have 5 that buy consistently. Y tal vez yo tenga 5 que compren consistentemente. Especially if we can get them interested in our Nutrilite and our artistry products. Especialmente si podemos lograr que ellos se fidelicen con la línea Artistry y la de Nutrilite. And if I don't have a good customer base right now, what that tells me is I'm probably going to need about over the next 12 months, I need to get 2 new customers a month until I hit my goal. Así que en lo que se cumple esa meta, sería bueno entonces empezar a enfocarse en tener 2 nuevos clientes mensualmente, si es que todavía no tengo una cartera de clientes establecida como quiero. Because 2 customers times 12 months is 24 customers, and that's hitting my goal. Porque, ¿verdad? Dos clientes mensuales
y al año llego a la meta, serán 24 clientes. And some of you are thinking 150 points, that's nothing. I could do 300 or 600. Muchos de ustedes dicen, pero 150 puntos, eso es muy poco. Yo puedo hacer 300 o 600 puntos personales. Some people are doing 100 PV in one night. Hay personas que están haciendo 100 puntos por noche. Some people are doing 0 PV in a night. Hay personas que están haciendo 0 puntos por noche. This is not your upline's goal. This is your goal. Esta no es la meta de tu upline, esta es tu meta. So that's how I'm breaking this down. Does that make sense? Así que de esa manera que estamos desglosando esto, ¿le hace sentido? I want to break down the next one. Quiero desglosar la próxima. I talked about sponsoring, let's say 12 people, or actually I said 24 before, 24 people by the end of the year. Así que vamos ahora a hablar de auspicio. Vamos a suponer que la meta son auspicios 24 para fin de año, 24 frontales. So how did I come up with that number? ¿Cómo es que yo salgo con ese número? My experience is that the average successful silver has about 15 to 20 IBOs in their width. Mi experiencia ha sido que un plata exitoso tiene entre 20 y 25 personas. 20 to 25, you said? 15 to 20. Oh, 15 a 20. De 15 a 20 personas auspiciadas. Un plata exitoso. And because when they have that, they're profitable. Y cuando tienen eso, son muy rentables. Some of those people are moving a lot of volume. Some of them are moving a little bit. Muchas de esas personas están moviendo mucho volumen y otros están moviendo poco volumen. But if that's my goal, then that tells me that I'm going to need over the next 12 months 2 new IBOs per month. Pero si esa es mi meta, pues eso me dice a mí que debo de auspiciar por lo menos 2 frontales mensuales para que sean 24 fin de año. 1 new IBO every 2 weeks. Un nuevo IBO cada 2 semanas. And Ivan and I were even talking about this. I don't know, maybe that means I need to do 10 presentations to get 1 new IBO. Iván y yo estábamos hablando sobre esto y tal vez signifique que debas de hacer 10 presentaciones para tal vez auspiciar a una persona. So maybe I need to be doing 10 presentations per week or 20 presentations every 2 weeks to get, 1 new IBO every 2 weeks. Así que en orden para auspiciar a una persona, tal vez me toque pues presentar el negocio 10 veces por semana o tal vez 20 veces cada 2 semanas. Listen, if you've never sponsored anybody before, mira, si nunca has auspiciado a nadie anteriormente, hearing me say 15 to 20 new IBOs by the end of the year can be very overwhelming. Escucharme diciendo de 15 a 20 nuevos auspicios para fin de año puede ser como que, heavy. This is simply an example of breaking down a goal. I want you to be able to see the breakdown. Esto es simplemente el arte de uno desglosar la meta. Quiero que la vean así. Maybe you want to do 1 a month. A lo mejor quieres auspiciar uno al mes. Maybe you want to do 1 every 2 months. A lo mejor quieres auspiciar uno cada dos meses. I would encourage you to do 1 to 2 new people a month. Yo te podría exhortar que hagas de 1 a 2 cada mes. Doing the activities to create the consistent effort so that you can see momentum in personal movement and getting better at the business. Y la idea es que hagas este movimiento para que empieces a notar un cierto momentum en tu negocio y empieces a ver algunos resultados rápido. And I don't know how many contacts you're going to need to make in order to get a presentation. Yo no sé cuántos contactos te va a tocar hacer para dar una presentación. So we could talk a lot about all this, and that's not the point of tonight. Podemos conversar sobre esto más, pero realmente no es el propósito esta noche. Let's say that you wanted to lose 24 pounds in the next 12 months. Vamos a suponer que tú quieras perder 24 libras en los próximos 12 meses. So, what does that mean? That means 2 pounds a month. Y bueno, ¿qué significa eso? Significan 2 libras mensualmente. That means a quarter pound. No, that means 1 pound every 2 weeks. Eso significa 1 libra cada 2 semanas. Half a pound a week. Media libra semanalmente. I don't know what your goal is. No sé cuál sea tu meta. Maybe you need to pay off $12,000 in debt before the end of the year.
Posiblemente sea pagar $12,000 en deuda para fin de año. So that's $1,000 a week. I mean, a month. Eso viene siendo $1,000 mensualmente. Maybe you would like to save up some money to take a trip with your family. Podría ser que quieras ahorrar algún dinero para irte a un viaje con la familia. Figure out how much it's going to cost for the experience and the travel and the housing and everything. Come up with that number and then break down how much you need to save every month. Así que sería bueno saber cuánto te va a costar en total del alojamiento, los pasajes, la estadía, la experiencia y demás, y salir con ese número, y entonces basado en ese número, entonces lo desglosa mensualmente. This exercise of breaking down and thinking through your annual goal and making it a weekly activity is very important. Este ejercicio de agarrar la meta y picarla, desglosarla mensualmente, te va a ayudar en cantidad. Es tremendo ejercicio. So what I would like for you to do Así que lo que me gustaría que hicieras ahora is take 5 minutes, es agarrarnos 5 minutos, take those goals that you just wrote down, agarra esas metas que escribiste and break those down for me. y entonces desglósalas. Don't go No te vayas. start to make a sandwich in the kitchen. No te vayas ahora a hacer un sándwich a la cocina. I need you to take a few minutes and go through the mental exercise of breaking this down. Necesito que te tomes algunos minutos y vayas por este ejercicio mental y desgloses esas metas. All right, Douglas. Thank Okay, you. Douglas, gracias.
begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you. The door is open wide. Feel the rhythm of today. Learn apart and join the play. The world is here. Let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, All right. So great job, everybody. I hope you stayed focused. Así que excelente. Buen trabajo a todos que se mantuvieron enfocados. So for some of us, we do this all the time. Para algunos de nosotros hacemos esto todo el tiempo. We're used to setting goals. We're used to thinking about how they break down. Estamos acostumbrados a colocarnos metas, a hacerle el desglose de esas metas. And we're well on our way. Y estamos en camino. But for some of us, you know, we needed a push like today to, you know, kind of get refocused. Pero muchos de nosotros necesitamos ese pequeño empujoncito para colocarnos en dirección. And so here's what I want you to think about. Y en esto es lo que quiero que pienses ahora. The point of this exercise tonight was to create one sheet of paper. El propósito de este taller de esta noche es crear un pedacito de papel With some annual goals, con algunas metas anuales, a couple things that you think are achievable for you. con algunas cosas que tú entiendes que son logrables para ti. And don't cheat and do something that you're already doing. You got to set a little bit of a goal. Y no hagas trampa, no pongas algo que ya tú estás haciendo. Tienes que colocarte una meta alta. And then what I want you to be thinking about is what you did, breaking those down into steps. Y la idea es que quiero que pienses qué fue lo que hiciste y entonces desglosar, picar esas metas en pedazos. And then I want you to do the final thing. Y quiero que hagas la parte final. I want you to send it to your first upline platinum. Quiero que se lo envíes a tu primer upline plata. Okay. I want you to think You said about platinum, you said? Or I'm sorry. Yeah. Your first upline active platinum leader. Could be silver. They could be emerald. They could be whoever it is for you. Perdonen, se lo va a enviar a su upline que esté activo. Su upline que esté trabajando con esa persona que está activo, a ese se lo envía. And you've got somebody, as soon as I said that, somebody came into your mind. Así que al momento de yo decir eso, alguien a usted le vino a su mente, esa persona. And if what you're telling me is, Ken, I don't have anybody, I don't have an upline platinum. Y si tú me estás diciendo, ¿qué? Pero es que no tengo ningún upline. No tengo ningún upline platino. Send it to your upline emerald. Send it to your upline diamond. Bueno, pues se lo envías a tu upline esmeralda o tu upline diamante. And if that person's me, please send it to me. Y si esa persona soy yo, por favor, me la envías a mí. Because here's what I know. Porque esto es lo que yo sé. If you will commit to your plan, not my plan, but your plan. Si tú te comprometes
a tu plan, no mi plan, a tu plan. And you will put yourself into a position of having goals that are broken down to monthly and weekly activities. Y entonces agarra ese plan donde tienes estas metas que están divididas entre mes y semanalmente, mensualmente y semanalmente. You will have a much higher chance of success. Vas a tener un chance mayor de tener éxito. Because you're breaking this into smaller bites. Porque estás picando esto en pedacitos pequeños. And you're having something that you can measure weekly. Y tienes algo que puedes medir semanalmente. And if you talk to your upline about this, y si conversas con tu upline sobre esto, if you talk to your upline about this with some stepping stones, your upline can help look at this and see if he or she thinks this is achievable. Y si tú compartes este plan, digamos, escalonado con tu upline, él puede ver y demás, y ahí pueden, tú sabes, determinar que sí es lograble. Because some of us, quite frankly, are at, maybe we're at 3% or 6%. Porque posiblemente muchos de nosotros estemos al 3% o al 6%. And we think that we're going to go silver by the end of the year. Y pensamos que vamos a calificar plata para fin de año. But we show one plan a month. Pero mostramos una presentación al mes. And then in December, we're going to be frustrated with the business. Y entonces ya en diciembre vamos a estar frustrados con el negocio. And I would tell you that your plan was not probably the optimal plan for success. Y yo te podría decir que con mucha probabilidad ese plan que tenías no era el mejor plan para tú tener el éxito. So that's why I said earlier, sometimes we need to lower our expectations in order to increase our productivity. Y por eso fue lo que les comenté al principio. A veces tenemos que bajar nuestras expectativas para aumentar nuestra productividad. I want this to be real. Yo quiero que esto sea real. I want this to be something that you can look at and feel proud about when you look at it, because you know that you could be doing this. Y la idea es que tú te sientas orgulloso cuando tú mires esas metas, porque tú sabes que las puedes lograr. Or more importantly, that you look at it every week and you go, I am doing this. Y más importante aún, que tú las mires y sepas que cada semana estás más cerca de eso que tú escribiste. So don't feel shy about sharing your plans with your upline. Así que no te pongas tímido en compartir esto con tu upline. They will help you. Ellos te van a guiar. And they want your success. Y quieren tu éxito. But, all right, so I think everybody gets here what we've done. Aquí sí, bueno, yo creo que ya todo el mundo entendió lo que hemos hecho esta noche. A couple final notes before I ask Ivan to share some thoughts. Algunas pequeñas palabras para ir cerrando antes de pedirle a Iván que comparta algunos pensamientos. Número uno. What I learned in the military. Lo que yo aprendí en la milicia. Was that no plan survives contact with the enemy. Así que, can you repeat that? No plan survives? No plan survives contact with the enemy. Ningún plan sobrevive con el contacto con el enemigo. I think I said that with right. The enemy. Meaning that, that life gets in the way. Significa que la vida se entromete en el camino. As soon as you make a plan for the future, everything crashes around you. A la vez que tú hagas un plan para el futuro, cosas empiezan a derrumbarse alrededor. As soon as I plan to lose a little bit of weight, I go home extremely hungry and I want to eat everything in the refrigerator. Tan pronto yo pongo coloco una meta de perder peso y llego a casa hambriento, ahí se va justo el plan. Listen, I'm just going to let you guys know right now, not all of us have the self-discipline of Beba. Mira, les voy a decir algo. No todos nosotros tenemos la disciplina que tiene Beba. Some people have the self-discipline of Ken. Algunos tienen la disciplina que tiene Ken. So, why do I say this? Así que, ¿por qué digo esto?
we got to keep our sense of humor about our game plans. Tenemos que mantener nuestro sentido del humor haciendo estos planes. The point here is to develop daily and weekly habits, Aquí el punto es crear hábitos diarios y semanales, but also for us to be able to have a week pass, learn from that week, forget about the week, and look forward to the next week. pero la idea es uno trabajar y enfocarse en esa semana, parar, evaluar la semana, olvidarse de esa semana y prepararse para la próxima semana. Part of execution is learning to continue to march forward even though we have imperfect activity. Parte de la ejecutoria es seguir adelante a pesar de tal vez no haber tenido el resultado que tú querías. And that's the way life works if you want to be successful. Y así es que la vida funciona si tú quieres ser exitoso. So the other thing, the last point I'd like to share is this. Y lo último que quiero compartirles, Make sure that you have some fun rewards along the journey. asegúrate de tener a lo largo del camino algunas recompensas divertidas. This is not just about work. Esto no se trata solamente de trabajo. So maybe you set yourself up for a reward at the end of the week if you accomplish your tasks. ¿Sí? Tal vez puedas colocarte una recompensa leve a fin de la semana por haber cumplido las metas de esa semana. Or maybe you set something up for the end of the month or the end of the year, whatever it is for you. O si la quieres colocar para fin del mes o a fin de año, lo que funcione para ti. So finish your plan. Make it one page, not more than one page. Simple, one page. Así que manténlo simple, termina tu plan y que sea solamente una página, eso es. If you have more than one page, you have too many goals, you probably will not actually be able to get everything done because you'll be too busy. Si tienes más de una página, tal vez tengas muchas cosas y nunca vas a hacer nada porque estás tan ocupado haciendo todo que enfócate en lo simple. So clarify, stay focused, do it, finish it, send it to your upline. Así que mantente enfocado, determinado, desglósalo y envíaselo a tu upline. So Ivan, I have not given you a chance because I was trying to make sure we did this in under an hour. I've not given you a chance to comment or think or talk, but do anything but translate. Please share some of your thoughts, and thank you for your help tonight. Así que, Iván, discúlpame que es que no te he dado break para tu comentario y demás porque has estado traduciendo, pero nada, cuéntanos qué tú piensas, o sea, cómo tú lo ves. Well, thank you very much. Before anything, gracias a Ken por compartir esta información. Thank you for sharing this information. I think it is awesome, and there's no better than right now to do this. No hay mejor momento para hacer esto que ahora, ¿ok? Y la verdad que yo viéndote, listening to you, I've learned many things tonight. Yo he estado aprendiendo. Yo tengo aquí ya mis metas grabadas, apuntadas, desglosadas. So I did my plan. Y hice mi plan. Y se la voy a enviar a Tony, Tato, and I'm going to send it to all of you guys. Pero entiendo que está excelente, ¿verdad? Y que estamos en un momento súper espectacular para comenzar el año. Estamos ahora en febrero y imagínate lo que se puede hacer sabiendo dónde tú quieres estar en diciembre, ¿verdad? Colocando, como dijo Kenny, las metas mensualmente, pues ya eso te da un panorama de qué tú debes de hacer el mes que viene, que es febrero. Pero no solamente eso, saber qué va a ser la primera semana de febrero ¿verdad? Pues ya enero se está acabando. La buena noticia es que tenemos febrero. Así que basado en esto que se escribió, ahora tenemos un plan detallado espectacular para arrancar y saber exactamente qué vamos a hacer esa primera semana de febrero, esa segunda semana, esa tercera semana, esa cuarta semana, y entonces evaluar y resetear para entonces en marzo. Y entonces yo estoy seguro que haciendo esto de esta manera, con lo otro que ya uno sabe, ¿no? y demás, que definitivamente que cuando llegue el 2022, enero del año que viene, muchas de esas metas que ustedes han puesto en ese papel, vamos a estar reconociéndolas. Y capaz que hasta podamos hacer el homecoming presencial y que podamos entonces celebrar muchas de esas metas en vivo.
y abrazarnos y tú sabes, y pasarla rico. So, el momento es ahora, esto está espectacular. Visualicen familia cuando estemos viajando el mundo, cuando nos estemos juntando, cuando estemos reconociendo a todos ustedes los diferentes eventos y lo que este negocio puede representar. Esta noche tuvimos a Ken Woods. Imagínate, Ken, is it 40 years? Your business is 40 years now? At the end of this month, it'll be 40 years in just a couple days. En varios días, ahora a fin de este mes, el negocio va a cumplir 40 años. Man, that's super awesome, man. That 40 years. That's a legacy. That's a legacy. It is crazy to think about. Es loquísimo. Así que imagínate lo que puede pasar de aquí a 40 años adelante en el negocio de todos nosotros. Esas segundas, esas terceras generaciones que puedan continuar lo que tú y yo y todos nosotros estamos haciendo ahora mismo en el 2021. So, Kenny, thank you very much. Gracias, Ken. La verdad que it's been awesome. My pleasure. My pleasure. Douglas will make this video available, so we'll throw it up in Telegram or WhatsApp later, and if somebody missed part of this, they can watch it. Okay, perfect. So, así que Douglas va a hacer un link de este video y después lo vamos a poder pasar por las plataformas para que lo puedan revisar y ver otra vez. All right. Awesome. All right, Douglas, thank you. Ivan, thank you. All the diamonds and leaders that are on tonight, thank you for the trust. And be ready, if you're a leader, to be receiving some business plans. I love it. Gracias familia y gracias a Douglas, a los diamantes presentes. Y si eres un líder, prepárate para recibir muchos de estos planes de tu equipo. Estamos encendidos. All right. All right. Good night, everybody. We'll see you later.